Bien, camaradas. Este objeto cultural tan relevante desde el punto de vista hiperbóreo, para el guerrero sabio hiperbóreo, porque si bien hoy el vida despierto que tiene en su espíritu esa potencia noológica que es del bril, no porta un casco, como la época de los legionarios romanos, cuyos cascos tenían una cresta bril, denominada cresta. Evidentemente el concepto de bril es un concepto que participa del valor que tenían en el combate esos legionarios romanos. Siempre debemos separar el objeto cultural, casco, con el significado totalmente hiperbóreo que participa de ese poder volitivo que es del bril. El bril es del Villa despierto. El bril es una condición ética, es una actitud que manifiesta en su ética noológica, en su lenguaje gestual, postural, el guerrero sabio hiperbóreo que tiene gallardía, que tiene esa voluntad y ese valor para fundarse o refundarse a sí mismo como un Birda despierto. Un Birda que ha dejado de ser un paso, ha dejado de ser un Villa perdido, determinado por el símbolo sagrado del paso. Ahora él ha revertido ese proceso y porque se ha conquistado a sí mismo, esa conquista le ha permitido dominarse a sí mismo, dominar su estructura psíquica, mental y espiritual y transmutarse en un guerrero del eterno. Bien, camaradas, retornando al casco con cresta o al casco con penacho, casco con cresta, que en esta imagen podemos ver utilizaban los legionarios romanos. Magnífica historia que algún día penetraremos a lo más profundo del misterio existente en ella, de lo romano hiperbóreo existente en ella. Quizás lo más relevante de la historia junto al Tercer Reich alemán. Pero retornando al casco, también tenemos representaciones que podemos observar de los cascos prusianos. Qué interesante, porque la conformación ya no es una cresta o es un penacho, es una punta aguda, la punta de una lanza, porque en alguna medida ese casco representaba la cresta, la punta de la lanza de Botán. Y igualmente esa punta es análogo a la potencia bril que tenía, en este caso, los ejércitos prusianos, que se destacaban también por su efectividad en el combate. Por último, también vemos una imagen de los cascos que utilizaban los ejércitos de Napoleón, la élite de Napoleón. También tenían un casco, en este caso muy interesante, porque se denominaba penacho. El bril era en forma de penacho. Esto nos hace recordar a la crin de los caballos, porque también algunos cascos de los legionarios romanos, en vez de tener un penacho, tenían una crin de caballo. Bien, camaradas, esto es importante de explorar el registro cultural histórico de estos objetos culturales que eran los cascos, un símbolo que hacía la diferencia entre ese soldado que era elegido parte de una élite y el soldado diferente, el soldado raso, que todavía tenía que atravesar una serie de experiencias en combate para poder utilizar o merecer o ser merecedor de ese casco con cresta bril. Por último, camaradas, voy a tratar de ser sintético para precisar qué es el bril cuando éste se incorpora a través
el vínculo carismático del yo verdadero con el yo infinito, cuando el yo verdadero del vida despierto se ha mutado en yo absoluto, de tal manera que ese yo verdadero es amo y señor de su propio microcosmo, puede determinar las matrices funcionales del mismo, reformarlas, adaptarlas estructuralmente y biológicamente de acuerdo a la potencia evolutiva de la acción que necesita desencadenar. El cuerpo físico, hemos dicho, del Villa despierto, es una letra de la arquitectura de guerra, es un arque monodal, que sirve evidentemente como arma de guerra. ¿Pero por qué? Porque en determinadas circunstancias nosotros utilizamos como arma de guerra al cuerpo físico. Por ejemplo, cuando algo proveniente del mundo exterior, del Waldplatz, una fuerza externa, ya sea desencadenada por una persona, por un lugar que es hostil, un paisaje que es hostil, cuando estamos extraviados en un laberinto en el mundo exterior, en un laberinto que puede ser extraviado dentro de una geografía de un paisaje, o extraviado dentro de un desierto, o extraviados incluso dentro de una superestructura cultural como puede ser un núcleo urbano, una ciudad. De tal manera que siempre que sentimos que algo nos está agrediendo y busca en alguna forma terminar incluso con la virga del camarada, en este caso vamos a tomarnos a nosotros mismos como ejemplo tácito de estas experiencias. En ese caso que el medio nos ataca con todo su furor, detrás de ese medio, de ese hecho cultural emergente, podemos ver la segunda intención que proviene del demiurgo, podemos ver que eso que también se desencadena en el mundo exterior y que nos agrede, que desencadena fuerzas externas que tienen una dirección y un sentido bien delineado, atacar directamente, ya sea a través de alguno de los aspectos del demiurgo, amor, poder o belleza, va a tratar de desintegrarnos anímicamente y, si es posible, físicamente. Es ahí cuando a esa circunstancia, en ese instante eterno, diríamos que ese instante de guerra, es cuando el Virya, que tiene y porta ese bril en su sangre pura, se manifiesta a través de una actitud ética que nosotros denominamos hostilidad esencial. Pero esa hostilidad esencial no es suficiente para repeler el ataque que puede provenir, por ejemplo, de un individuo que está enajenado por un arquetipo que lo ha capturado y que ha proyectado una acción, si podríamos decir, de psicosis en este individuo, y nos trata de agredir por diferentes razones. No vamos a poner las razones porque puede ser diversas, pero que algo, y acá vengo con este ejemplo específico, pongo un individuo, un Villa perdido en el mundo exterior que nos trata de agredir, ya sea porque es un ladrón, porque ha caído en la locura, en la psicosis, etcétera, etcétera. La única forma que tenemos para defendernos es ponernos en guardia e ingresar al combate con esta locura que proviene del mundo exterior. Y ahí, pues, camarada, donde el Virya, que tiene incorporado el bril en la memoria de su sangre pura, se ha desencadenado sobre la potencia evolutiva de la sangre pura. Memoria es otro tema, sobre la potencia evolutiva de la sangre pura, y cuando esa potencia evolutiva de la sangre pura se tiene que manifestar como valor ético, con una ética guerrera, con furor berserker para resistir, inclusive atravesar y de hecho eliminar ese obstáculo que trata de, en alguna medida voy a utilizar un término coloquial, liquidarnos, de tal manera que es ahí cuando uno siente que internamente ese furor se manifiesta por algunas características muy interesantes físicas, camarada.
uno se transforma como un erizo. Uno siente que se eriza la piel, uno siente que los pelos se ponen de punta, que de la nuca sale algo que nos transmuta, algo muy similar al concepto de ciertos animales o reptiles que ante una amenaza se erizan. En este caso, el contexto que tomo analógicamente hablando, teniendo como referencia un ser del reino animal, en este caso de los reptiles, y acá viene todo un contexto cultural que no lo vamos a profundizar ahora, pero que participa de la herencia filogenética que tiene el Birja en sus registros ónticos innatos, que participa de lo reptiliano, del cerebro reptiliano. Pero eso es otra cosa, camarada, lo vamos a dejar aparte, porque eso no es lo que desencadena el Vril. Es el Vril el que puede desencadenar esa actitud que se manifiesta por ese furor berserker que tiene sí una relación, una conexión de sentido con esta cuestión de los seres vivos que son victimarios. Este es un tema muy profundo que lo desarrollaremos más adelante, camarada. Retornando, el Birja, por el Vril, ante una situación dramática o inclusive trágica, se transmuta en puro furor berserker, característica que se manifiesta por algo que lo hace totalmente diferente a lo que él es en el mundo habitual. Transforma al Birja despierto en un guerrero sabio, hiperbóreo, que tiene el poder para dar la muerte. No solamente para recibir la muerte en forma heroica, sino para dar la muerte con honor.